Hace un momento estuve a punto de pasar para traducir a mi hermana lo que estaba leyendo, por si alguno no traía Biblia, pero ya me di cuenta que todos traían Biblia, entonces ya no hubo necesidad de pasar. No sé cuántos de ustedes conozcan a nuestro hermano Pedro Valenzuela. Él es pastor de la iglesia El Buen Pastor en San Pedro Río Mayo. Y el hermano tiene un ministerio. Está trabajando en la traducción de la Biblia al Mayo, el Nuevo Testamento. Ese es el trabajo que está realizando ahorita. Estuvo unos días por allá para el sur, aunque ese trabajo se me hace que es demasiado difícil. Tienen alrededor de 9 años tratando de revisar esa traducción del Nuevo Testamento al Mayo. Pero él está participando en la traducción de la Biblia al Mayo. En años pasados él estuvo con nosotros allá en un campamento familiar en Limón, Sonora. Él y su familia nos deleitaron con unos cantos, hermanos, cantos conocidos en la lengua maya. Su familia y algunos hermanos de su iglesia estuvieron interpretando algunos cantos en la lengua maya. Por ejemplo, Dios está aquí, atrás de fue una de las que ellos cantaron. Y se oye tan precioso. No sé cuántos de ustedes han escuchado, pero se oye muy bien. Ojalá tuviéramos también nosotros nos tendremos un diario. Le decía yo a mi hermano que está allá en Los Ángeles, ¿has aprendido inglés? Pues muy poco, abusado, le digo, porque si se te olvida el español y no aprendes inglés, te vas a quedar. Así que necesitas echarle ganas. Gracias a Dios por la oportunidad que me da para poder aprender junto con ustedes, hermanos, en esta mañana. Yo pienso que muchos de nosotros ya conocemos el proceso de la oruga a mariposa, ¿verdad? Muchos de nosotros ya conocemos ese proceso. Ese proceso, hermanos, se llama metamorfosis. Así se le llama, así le han dado ese nombre, metamorfosis. Y se deriva de la palabra griega metamorfo, que significa transformación. Esa es la idea, hermanos, o esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en el verso 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12, capítulo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta hora estoy delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por este tiempo. Padre, te ruego que en esta mañana, Señor, abramos nuestros oídos espirituales para recibir tu palabra. Señor, pon palabras tuyas en mi boca, Señor, para este mensaje. Y Señor, quita todo espíritu en contra. Te rogamos, Señor, que seas en cada uno de los corazones que estamos aquí. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Metamorfosis. Esta es la palabra, hermanos, que el apóstol Pablo utiliza en este verso. Es la palabra. En esta palabra, hermanos, el apóstol Pablo trata de hacer entender a los romanos que debe haber un cambio en sus vidas, un cambio integral, un cambio que permita que ellos tengan otra visión de lo que es la palabra de Dios. La metamorfosis, hermanos, habla de un no ser iguales, ya no ser igual. La metamorfosis tiene que ver, hermanos, con cambiar nuestra vida. Tiene que ver con hacer una serie de procesos en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad ante Dios, en el momento que hemos hecho una profesión de fe, de hacer un cambio. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero
quiero compartir con ustedes 4 cosas que tienen que ver con la metamorfosis. 4 cosas, hermanos, que nos permitan buscar al Señor a través de ese cambio. El Señor, hermano, quiere que todos los días nosotros nos parezcamos más a Él. El Señor quiere que vayamos dejando, renunciando a todas estas cosas, hermanos, que no nos permiten transformar nuestra vida. Que dejemos todo lo que nos estorba. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La metamorfosis, hermanos, es un proceso lento, gradual, no se detiene, largo de tiempo y tiene un fin. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que buscar la manera de ser transformados. Tenemos que buscar la manera de caminar por ese camino, hermanos, que nos lleve a la transformación, que nos ayude a hacer cambios radicales en nuestra vida. Y, hermanos, si usted es cristiano, lo primero que voy a decirle, lo entiendo. Pero si no lo es, hermanos, si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, tal vez no lo entienda. Y para poder, hermanos, experimentar la metamorfosis es necesario, es importante, hermanos, lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. La metamorfosis, hermanos, comienza con el nuevo nacimiento. Cuando usted ha hecho una profesión de fe, cuando usted ha puesto su vida a los pies de Jesucristo, entonces empieza la metamorfosis, empieza el cambio. Empieza usted a mirar las cosas de otro modo. Pero necesita, hermanos, nacer de nuevo. No vamos a poder experimentar un cambio en nuestra vida, hermanos, si no hemos nacido de nuevo. El hombre, hermanos, puede reformarse, mas no transformarse. El único que cambia es Jesucristo. El único que le da un sentido a nuestra vida es Jesucristo. El único que puede cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano. Cuando usted experimente esa metamorfosis, al nacer de nuevo, su vida nunca va a ser igual. Va a cambiar completamente. Va a ser usted cambios especiales, va a usted a transformarse de una manera, hermano, de que le dará sentido a su vida. Pero para que haya ese cambio, hermano, para que se pueda producir esa metamorfosis en nuestra vida, necesitamos nacer de nuevo. La otra cosa, hermanos, es que la metamorfosis es un proceso de crecimiento en la vida del cristiano. Es un proceso de crecimiento en la vida del cristiano. A veces, hermanos, nos conformamos nada más con venir a la iglesia. Decimos: yo ya soy cristiano, ya recibí a Cristo, ya no más. Pero estamos haciendo un lado nuestro crecimiento espiritual. No estamos aportando nada y no hacemos nada por nuestra vida espiritual, porque solo somos espectadores, porque solamente estamos escuchando la palabra de Dios, el mensaje, pero no hemos sido movidos a un crecimiento. No es natural, hermanos, que un niño no crezca. Dios no quiere que haya enanos espirituales. Dios quiere que en ese proceso de metamorfosis, en ese cambio en esa transformación de nuestra vida, nosotros vayamos gradualmente creciendo en nuestra vida espiritual. Debe haber un cambio. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, debe haber un cambio. Debe haber una sed, un hambre por prepararnos, una sed por escuchar la palabra de Dios, por leerla, por tener una comunicación directa con nuestro Señor. Si usted ya ha hecho una profesión de fe, si usted ya ha nacido de nuevo, hermanos, sigue, hermanos, el proceso de crecimiento en nuestra vida. No debemos de quedarnos como estamos. No, hermanos. Tenemos que seguir adelante, no
podemos quedarnos enanos, porque no es lo que Dios quiere de nosotros. A veces muchos de nosotros empezamos corriendo en nuestro andar con Cristo. De repente nos paramos en seco y empezamos a menguar nuestras fuerzas. Empezamos a no activar en la obra de Dios. Nos hemos detenido tan fuertemente, hermanos, que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que nuestro crecimiento ha tenido una pausa. Es normal, hermanos, que el hombre crezca. Es normal que el hombre sano vaya hacia adelante, vaya creciendo en su vida espiritual. No se puede estancar. Dios no quiere que estemos sentados. Dios quiere que vayamos creciendo paulatinamente a través de la palabra, a través de los estudios, de los sermones. Dios quiere que venga a nuestro corazón, a nuestra vida, ese crecimiento. Ese es un proceso lento, pero seguro, hermano. La metamorfosis tiene que ver con eso, con hacer un cambio, con dejar lo que éramos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Muchos cristianos, hermanos, de muchos años, están haciendo lo que hacían antes, cuando estaban en el mundo. Muchos creyentes, hermanos, que tienen muchos años en la iglesia, están actuando como actuaban cuando estaban en el mundo. Y a veces nos justificamos, hermanos. Nos justificamos por el proceder nuestro y no nos hacemos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Le echamos la culpa a los demás. Es que aquel me miró feo y ya no voy, es que el pastor no me saludó, es que empezamos a buscar pretextos. Pero Dios quiere, hermanos, que vayamos creciendo, Ese es un proceso natural, que vayamos creciendo, no debemos de dejar de crecer. Si queremos ser semejantes a Cristo, hermanos, si queremos llegar a ser semejantes a Cristo, déjenme decirle que ese proceso duele. Cuando nosotros sufrimos duele. Cuando nosotros empezamos a transformar nuestra vida, duele. Cuando empiezan a haber cambios en nuestra vida, cambios espirituales, duele. Porque si las cosas fueran fáciles, todos estaríamos en un nivel. Todos estaríamos en un nivel. Pero no es así, hermanos. No es así. Nada es fácil. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, debe continuar ese proceso de crecimiento. Y en cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros, nuestro crecimiento va a ser de una manera tan diferente, paulatina. Algunos más rápidos, otros más lentos, pero vamos a seguir en la misma dirección que el Señor nos ha marcado, hasta que todos lleguemos, dice el apóstol Pablo, a la estatura de plenitud de Cristo. Ese es el procedimiento, esa es la transformación que debe haber en el cristiano. El cristiano debe de crecer. Es necesario, hermanos, que activemos en la obra, y es nuestra decisión si nos estancamos o crecemos. Nos detenemos o avanzamos. Es nuestra decisión. El crecimiento espiritual en la persona es nuestra decisión. Porque si nosotros queremos que el Señor nos ayude a crecer, vamos a crecer. Si no le permitimos al Señor que su Espíritu Santo nos guíe y nos permita el crecimiento espiritual, Dios no lo va a poder hacer. Nosotros tenemos que pensar en ese cambio. La tercera cosa, hermanos, es necesario renunciar a todo lo que nos estorba para lograr la metamorfosis en nuestra vida. Dice el escritor a los Hebreos ahí en el capítulo 12, verso 1, el escritor a los Hebreos, capítulo 12, verso 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que tenemos por delante. Es necesario, hermanos, que renunciemos a nuestro yo. Es necesario, hermanos, que renunciemos a nuestro egocentrismo. Que dejemos de pensar en lo que nos gusta, en lo que nos parece, para que ese proceso de avance, de crecimiento, de transformación se dé en nuestra vida. Necesitamos dejar que el Señor Jesucristo trabaje en nosotros. Tenemos que dejar llenarnos por el Espíritu Santo para que sea Él quien nos mueva. Porque si nosotros continuamos con esa vida que tenemos, hermanos, no va a haber ningún resultado. Tenemos que dejar todo. Dice la palabra de Dios que no deja padre, madre, hijos, abuelos, todo lo que menciona la Escritura. Dios quiere que nosotros completos necesitamos estemos con Él. Dios no quiere nada medias, hermanos. Dios quiere una metamorfosis completa. Dios quiere que nosotros continuemos en ese proceso, pero para poderlo lograr tenemos que renunciar a todo lo que tenemos, a todo lo que nos está estorbando. Dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso. ¿Qué cosas, hermanos, estamos cargando que no nos permiten avanzar? ¿Qué es eso que traemos en nuestra vida, hermanos, que no nos permite dar un paso, que nos tiene detenido? A veces pensamos que es nuestra cruz. A veces pensamos en eso. Estoy pasando por este problema porque Dios quiere que yo pase por esta situación. Esa es mi cruz. Esa es mi cruz. Decimos a veces. Pero hermanos, Dios quiere que usted y yo renunciemos a todo lo que nos toca para que continuemos en ese proceso de transformación. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es esa carga que no nos permite o que no nos deja renunciar a todo para ayudar o trabajar en la obra? ¿Qué es esa carga? La ira, el sentimiento, los celos, las contiendas, la vanagloria. ¿Qué es esa carga que traemos que no nos permite avanzar? Todas esas cosas, hermanos, están en nuestro interior. Todas esas cosas que están en nuestro interior, hermanos, no nos dejan tener una verdadera transformación. Todas esas cosas que estamos cargando, hermanos, no nos permiten experimentar la verdadera paz que Dios trae a nuestra vida. Tenemos que renunciar a todas las cosas que necesitamos. Si queremos un cambio en nuestra vida, si queremos transformar nuestra vida, hermanos, tenemos que renunciar a todo. A veces nosotros no queremos dejar las cosas. Alguien por ahí decía, pues traté de cortar todo lo que el Señor me dijo, traigo mis cargas, pero no saqué todo, porque ya me quedó un poco de lo que pero el Señor dice que tenemos todas las cargas. Todas las cargas. Porque si traemos cargas en nuestra vida, hermanos, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder continuar. No vamos a poder caminar en ese proceso de transformación. Debemos dejar nuestras cargas para poder avanzar. También dice el escritor a los hebreos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos aprieta. Del pecado que nos aprieta. Hermanos, ¿cuántos pecados tenemos en nuestra vida que no le hemos empezado a hacer? ¿Cuántos pecados pensamos que nunca van a salir a la luz, pero que están en nuestra vida? ¿Cuántos pecados deliberados hay en nuestra vida, hermanos? Dios quiere que nos despojemos de todo esto para poder continuar en este proceso de transformación. Dios quiere que continuemos adelante en nuestra carrera. La carrera que el Señor menciona. Dice
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si nosotros hacemos a un lado todas esas cosas que nos escapan, hermanos, vamos a continuar esa carrera con paciencia y vamos a llegar a la meta que Dios nos ha marcado. Vamos a llegar entonces a ser semejantes a Cristo. Vamos a ser semejantes a Cristo, hermanos. Necesitamos decirle a Dios que nos ayude en este proceso, porque solos no podemos avanzar. Necesitamos la ayuda de Dios. Si queremos hacer las cosas como nosotros vamos a quedar estancados. Debemos continuar en este proceso para poder cambiar nuestra vida. Y por último, hermanos, sin importar cuál sea nuestra posición en nuestra iglesia, o cuál sea nuestro trabajo, o qué es lo que hacemos, dice la palabra de Dios que Él da los talentos conforme a sus capacidades. Dice la Biblia que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad. Pero todos, hermanos, tenemos un talento que podemos desarrollar, que podemos trabajar. Dice el apóstol Pablo, allí lo que estábamos leyendo, en el capítulo 12, del verso 2, dice el apóstol Pablo que debemos de transformarnos, que debemos de renovarnos. Pero habla, hermanos, de algo que a veces lo pasamos por alto, o tal vez pensamos que no es importante. En la escuela dominical se mencionaba algo acerca de eso, de cambiar nuestra mente, de tener la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol Pablo, hermano, nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, que no nos amoldemos a esta época, sino que renovemos nuestra mente, que cambiemos de manera de pensar. El apóstol Pablo le decía a los romanos que tenían que tener otro tipo de mentalidad, ver las cosas de otro ángulo. Tenemos, hermanos, que empezar a trabajar en nuestra mente. Dios quiere que seamos renovadas, que sea renovada nuestra mente. Eso es lo que el Señor quiere. Se leía también en la mañana, ahí en Proverbios 23:7, porque cuál es su corazón, tal es. ¿Cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Nosotros, hermanos, los pensamientos que vienen a nuestra cabeza, hermanos, nos estorban, nos aniquilan. Tenemos que tener el pensamiento de Cristo. Nosotros llevamos una vida desordenada, hermanos, porque nuestra mente está desordenada, porque no hay orden en nuestra mente, porque no hemos podido renovar nuestra mente. Por eso es que estamos viviendo una vida desordenada, hablando espiritualmente. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar, tenemos que transformar nuestra manera de actuar, tenemos que transformar la manera de decir las cosas. Tenemos que transformar, hermano, nuestra mente para que podamos tener una visión certera de lo que Dios quiere para nosotros. No podemos dejar o no debemos de minimizar el poder de Dios. Dios va a hacer los cambios en cada uno de nosotros. Dios nos va a transformar. Y esos cambios, hermanos, van a ser para nosotros un beneficio y una bendición. Y para los demás. Porque vamos a poder entonces trabajar con una mente sana, con una mente limpia, con una mente pura. Vamos a poder llevar ese mensaje que Dios quiere que llevemos. Pero es necesario, hermanos, renovar nuestra mente. Es necesario que hagamos cambios. No podemos seguir así. No podemos hacer cambios en nuestra vida a menos de que nuestra manera de pensar cambie. Y sabe una cosa, hermanos, el Espíritu de Dios, ¿de dónde empieza a trabajar? El Espíritu de Dios no empieza a trabajar.
cambio en nosotros. Dios quiere que nosotros seamos transformados. Ya no es una misión. Dios quiere que esa nuestra propósito sea completa, que sea integral toda nuestra vida, todo nuestro ser. Dios está buscando personas, hermanos, que puedan hacerlo más. Dios quiere que nosotros nos hagamos todos esos cambios, que busquemos nuestra manera de cómo actuar, de cómo hacer el cambio. Tenemos que dejarnos hacer ese cambio. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos permitir cambiar nuestra forma de pensar, hermanos. Si no lo hacemos, pues todas las demás cosas que hagamos. Hemos nacido de nuevo, si es eso. Hemos nacido de nuevo. Ese es el primer cambio. Esa es la transformación o la metamorfosis que debe cumplir la persona. El primer cambio. Nacer de nuevo. Pero eso no es todo. Tenemos que continuar con el proceso de crecimiento. Tenemos que continuar y aceptar y renunciar a todas las cosas que nos hacen y que no nos dejan avanzar. Pero también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Debemos buscar tener la mente de Cristo. Ahí inicia todo, hermano. Ahí inicia todo el recuerdo, de dónde se junta, ahí inicia todo. La verdadera transformación comienza cuando nosotros empezamos a cambiar. Queremos experimentar el metamorfosis. Queremos cada uno de nosotros experimentar el cambio, la transformación. Queremos que esa metamorfosis se lleve a cabo, necesitamos nacer de nuevo. Es muy importante ese primer paso. Queremos experimentar este cambio, hermanos. Tenemos que crecer en el camino espiritual. Tenemos que avanzar, tenemos que leer, tenemos que orar, tenemos que estar siempre vigilantes de nuestra vida espiritual, para que el enemigo no llegue y nos ataque y nos desanime. Queremos ese cambio, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Queremos transformar nuestra vida, hermanos, tenemos que renunciar a todo lo que nos estorba, todo lo que impide que nosotros avancemos. Tenemos que renunciar a todas las cosas. A veces duele que dejemos ciertas cosas, pero es necesario. Como el barro, el hermano de Dios, forma la vasija, pero si no lo buscas, si no la rompe y la vuelve a formar. Y en ese proceso, hermano, estamos sufriendo. Pero es necesario esa transformación en nuestra vida. Queremos una verdadera transformación, entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de actuar. Tenemos que vernos como hermanos que somos, tenemos que cambiar entre nosotros mismos, tenemos que trabajar para una sola persona. No debe de haber ningún tipo de contiendas entre nosotros. Más bien tiene que haber una unidad para poder llegar a esta meta que nos hemos fijado y que el Señor necesita que nosotros delante de Dios. Sin importar las diferencias sociales, económicas, o las diferentes condiciones de trabajo, nada de eso. Tenemos que hacer ese cambio. Tenemos que hacer el verdadero cambio. La sanidad, hermanos, para nuestra vida comienza con quitar los cambios. Tenemos que transformar nuestra vida. Y hermanos, para nuestra vida la verdadera transformación comienza en el corazón. La verdadera transformación comienza en el corazón, en ese nuevo nacimiento. Si usted aún no ha puesto los ojos en Cristo, hermanos, si usted aún no ha puesto su vida a Cristo, no le digo que no su vida a Cristo, es el momento. Tal vez podamos decir nosotros
no, yo ya hice una profesión de fe, yo ya recibí a Jesucristo. A veces, hermanos, esa decisión la tomamos por emoción o porque, hey, levanta la mano, pero en realidad no ha habido un nuevo nacimiento. Dios quiere, hermanos, que usted experimente ese nuevo nacimiento. Dios quiere que usted, hermanos, comience ese proceso de transformación en su vida. Y va a comenzar, hermanos, con el nuevo nacimiento. Si usted aún no tiene a Jesús en su corazón, hermano, este es el momento para que usted le diga al Señor, Señor, perdona mis pecados y entra a mi vida. Este es el momento. Si aún no ha recibido usted a Jesús en su corazón, si no ha experimentado ese nuevo nacimiento. Y hermanos, es necesario también que usted empiece a pensar en la manera de actuar para crecer. ¿Qué es lo que tiene que hacer para crecer en su vida espiritual? Usted tiene la fórmula, hermanos. Usted tiene en sus manos la palabra de Dios. Si usted lee la palabra de Dios, hermanos, entonces va a haber un crecimiento espiritual en su vida. Si usted practica lo que dice la palabra de Dios, entonces va a haber un cambio radical en su vida. Si usted, hermano, actúa conforme a lo que Dios le dice en este libro, hermano, entonces su vida va a cambiar para siempre. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que ese proceso de crecimiento se lleve a cabo. Y también, hermanos, tenemos que renunciar a todo lo que nos está impidiendo el avance. Hay muchas cosas que traemos en nuestra vida, hermanos, que no nos permiten avanzar. Tenemos que dejar todas esas cosas, hermanos. Tenemos que evitar que entre en nuestra vida todas aquellas cosas por las cuales estamos siendo bombardeados desde el mundo. A través de todos los medios de información, hermanos, estamos siendo bombardeados, nuestros hijos, nosotros, amigos. Tenemos que evitar, tenemos que renunciar a todo eso. Alguien me decía, pero tenemos que dejar ver esto. Tenemos que controlar lo que vemos. Tenemos que controlar lo que escuchamos. Tenemos que retirarnos de nuestros compañeros de trabajo si están haciendo un chiste de mal gusto o si están platicando de alguien. Tenemos que retirarnos para que no seamos nosotros invadidos por esta enfermedad que hay en el mundo. Si nosotros renunciamos a lo que nosotros hermanos, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a cambiar. Pero también, hermanos, tenemos que decirle al Señor que cambie nuestra manera de pensar, que ponga una mente limpia, pura, que no la mente. ¿Queremos hacer ese cambio? ¿Quiere usted hacer ese cambio? Pídaselo a Dios. Pídaselo a Dios. ¿Quiere experimentar el nuevo nacimiento? Entréguese a Dios. ¿Quiere continuar en ese proceso de transformación? Pídaselo a Dios. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Dios, entendemos y creemos, Señor, firmemente que tú tienes el poder para transformar nuestras vidas. Y Dios, creemos que cambies nuestra manera de pensar. Queremos, Señor, que tú nos ayudes en ese proceso de crecimiento. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a alejarnos de esas cosas que no nos permiten avanzar. Señor, te amamos, te glorificamos porque somos tus hijos. Y queremos, Dios, iniciar ese proceso de cambio, ese proceso de transformación en nuestra vida. Padre, guíanos, ayúdanos, fortalécenos, Señor, para que podamos empezar hoy ese cambio, esa transformación. Sabemos que nos va a doler el proceso, Señor, pero queremos que tú nos ayudes para poder sanar nuestras heridas y poder, Señor, crecer, poder avanzar, poder actuar, poder pensar como tú quieres. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú estarás con nosotros en todo momento en este proceso de transformación. Bendice, Señor, a mis hermanos. Llévales a sus hogares, Señor, y cuida de cada uno de ellos. De cualquier necesidad. Y Señor, que en esta semana que comienza hoy,
pecados. Gracias por todo, Señor. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.